Bienvenidos viajeros al Pozo de Mimir. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las ciencias formales. Pero para ello hay que entender una cosa. Todas las disciplinas científicas, que son bastantes, se van clasificando a partir de su metodología y objeto de estudio. De esa forma aparecen dos grupos grandes dentro de la ciencia: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales, de las que vamos a hablar en esta ocasión, son aquellas que estudian las formas. Aquí se encuentra la matemática y la lógica. Por otro lado, las ciencias fácticas, de las que ya hemos hablado, son aquellas ciencias que estudian los hechos empíricos. Y aquí están las ciencias que comúnmente conocemos y están divididas en otros dos grupos: ciencias naturales y ciencias sociales. Pero hablamos con las ciencias formales. Las ciencias formales son aquellas ciencias que no se encargan de la realidad empírica. Por tanto, hay que decirle que estas ciencias son racionales, sistemáticas y demostrativas, pero no son objetivas, porque no hay relación entre sujeto y objeto, ya que, como hemos dicho, no se encargan de la realidad empírica, de los hechos ni nada por el estilo. Por tanto no nos da una información de la realidad. Entonces, ¿qué estudian? Bueno, para entender eso, vamos a hacer un ejemplo. Digamos los números dentro de la matemática. Los números como tal no están en la realidad. Uno no ve un 1, un 10 ni nada por el estilo, pero sí están presentes en el momento cuando decimos dos personas, cinco gatos, 10 mesas, etcétera. Y claro, entonces, pero ¿qué entendemos con eso? Es que los números son abstracciones, y eso es lo que nos lleva a dos puntos. El primero es que las ciencias formales se encargan de ideas, o sea, de cosas que han sido creadas por el ser humano, por tanto solo existe en su cerebro. Y segundo, de que no se encargan de objetos específicos, sino de estructuras vacías. Por ejemplo, los números, todos los números son estructuras vacías. Cuando hacemos una operación de uno más uno es igual 2, tanto los números 1 como el 2 son reemplazados por objetos, ¿no? Por ejemplo, un gato más un gato es dos gatos, ¿no? Pero aquí entra un tema. ¿Dónde ocurren estos fenómenos? ¿Cuál es su tópico? O sea, ¿cuál es su lugar? Y para ello nos vamos a ir al ensayo del entendimiento humano de John Locke. Locke habla de que, claro, todos los fenómenos del universo pueden ser entendidos por el ser humano. Y él clasifica tres tipos de conocimiento: aquellos que se encargan de investigar, digamos, los fenómenos naturales, que serían las ciencias naturales; aquellas ciencias que estudian todo lo que tiene que ver con actividad humana, que serían las ciencias sociales; y por último, aquellas ciencias que estudian el cómo la persona se da medios para comprender y dar a conocer su información, que es la semiología. Ahora, aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. En los medios por las que las personas logran comprender y compartir sus conocimientos es el lenguaje. Y aquí encontramos un dato bien curioso. Lo que tienen en común las letras y los números es que son signos que nos permiten codificar la realidad, ¿no? Con los números podemos explicar fenómenos, predecir fenómenos, podemos crear cosas o lograr cosas, ¿no? Por ejemplo, llevar a las personas a la luna. Por otro lado, podemos, por ejemplo, con las letras, codificar momentos que nos permiten luego, claro, darles una interpretación y así comprenderlas. Pero al codificar momentos podemos, por ejemplo, hablar acerca de cosas que sucedieron en 1830. Pero 1830 ya no existe y todas las personas de ese tiempo han muerto. Pero aún así podemos hablar de esas personas, sus biografías, qué han hecho, etcétera. Y claro, porque hemos codificado con las palabras todos esos momentos. Y claro, de esa forma también podemos hablar de nuestra niñez y demás. O, por ejemplo, podemos hablar de cosas que no están aquí también, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de los elefantes y sus características, sin que el elefante esté aquí presente. Y claro, eso es algo sumamente fundamental. Entonces, claro, aquí entendemos entonces de que los objetos formales se encuentran en el terreno del lenguaje. Por ejemplo, elefante. La palabra elefante es una palabra, o sea, es una estructura vacía también. Si yo digo elefante en Rusia, por ejemplo, las personas no van a entender porque porque lo van a ver también como una estructura vacía, o sea, sin significado. Yo le veo significado porque yo relacioné esta estructura vacía
con un objeto específico, ¿no? O sea, de hecho, todos los que hablan español. Por ejemplo, también cuando uno quiere aprender inglés, por ejemplo, claro, no entiende nada de inglés porque son estructuras vacías que no tienen significado hasta que empieza a comprender su relación con objetos específicos. Bueno, ya que vemos que estos objetos formales se encuentran en el lenguaje, tenemos ahora que empezar a estudiarlos. Y claro, lo vamos a hacer por medio del lenguaje, ya que experimentalmente no se puede. Pero hay lenguajes y lenguajes. Y el lenguaje que usamos corrientemente no es adecuado para una investigación científica, ya que es vago, es inexacto y es ambiguo. Entonces, por tanto, las ciencias formales van a crear su propio lenguaje para estudiarlo. Y en ese sentido, se van a apoyar en la semiología. Y se apoyan en la semiología ya que esta ciencia, a comparación de otras que estudian el lenguaje desde el punto de vista cultural, sociológico, histórico, psicológico, la semiología estudia el lenguaje como un sistema de signos, lo cual va bastante bien con las ciencias formales, así que por eso lo usa. La semiología se divide en tres disciplinas: la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis es el estudio de los signos en relación a su relación, sin importar el significado. La semántica es el estudio de los signos en relación a su significado y la pragmática es el estudio de los signos en relación a su función. El lenguaje formal se basa sobre todo en la sintaxis. ¿Por qué? Porque de hecho hablamos de estructuras vacías, ¿no? Por ejemplo, si les digo A más B dividido entre C es igual DHD, no dice nada porque, como digo, hablan de estructuras vacías, pero por tanto tampoco tienen semántica ni pragmática hasta que se les da un significado, ¿no? Hasta que estas estructuras vacías se los llena con algún contenido específico. Y es por ello que en realidad, estrictamente hablando, las ciencias formales no son lenguajes, por la falta de la semántica y pragmática, porque, o sea, los toma como algo bastante secundario, ¿no? O sea, el lenguaje formal se define con solo la sintaxis. Y indaguemos un poco más sobre la sintaxis de las ciencias formales, ¿ya? O sea, del lenguaje formal. Esta se va a componer por dos elementos: los símbolos primitivos, que van a ser los símbolos o signos que vayamos a usar, y las reglas de formación, que van a ser las normas por las cuales los símbolos primitivos se van a regir para relacionarse entre ellos. Los símbolos primitivos, o sea, hagamos análogamente, digamos, con cosas del fútbol, los símbolos primitivos llegaría a ser la pelota, la cancha o los arcos. Para entender bien, los objetos son importantes, pero no tanto como su función. Por ejemplo, podemos jugar fútbol con una pelota de fútbol, pero igual con una pelota de otro deporte, o con una lata, o una botella, o cualquier cosa que llegue a cumplir, digamos, la función de pelota. Por ejemplo, sustituir la pelota con una hoja de papel no va, porque el papel no podría igualar, digamos, las funciones de la pelota. Por otro lado, el arco podríamos cambiarlo por mochilas, o por árboles, o postes, no sé. Las reglas del fútbol, que podrían ser también las reglas de formación, son esenciales porque si las cambias, cambiarías el juego, ¿no? En caso de lenguaje, acabarías cambiando el lenguaje. En la combinación entre los símbolos primitivos y las reglas de formación dan como resultado las fórmulas bien formadas. Pero para ser consideradas fórmulas bien formadas, tienen que, o sea, los símbolos primitivos deben, o sea, al conectarse deben responder a las reglas sintácticas establecidas, y por otro lado se debe usar los símbolos también establecidos, no puedes usar cualquier símbolo, como por ejemplo en este caso. El primero está bien ya que se usa los símbolos establecidos, que sería 5 más 5, digamos, ¿no? Pero los otros ya están usando otros símbolos que no van en el caso, no van con este lenguaje, por tanto no entran dentro del lenguaje formal. El uso de signos y fórmulas, la verdad, es bastante útil ya que nos permite la manipulación de las cosas que estudiamos de manera didáctica y económica, y además de que de manera también sumamente precisa. Y claro, el lenguaje formal tiene dos virtudes: su precisión y su generalidad. Y a pesar de que algunas veces algunos piensan de que
el manejo de símbolos y demás lo hace bastante complicado. De hecho, ahí está el potencial teórico y su desbordante aplicabilidad, ¿no? Veamos, por ejemplo, la generalidad de este lenguaje. Si nosotros queremos sumar, por ejemplo, mesas, comida, personas y animales, no creamos fórmulas específicas para cada uno. Y, o sea, sino más bien lo contrario, usamos solo una fórmula para sumarlo todo. O sea, por ejemplo, el 1 más 1 lo podemos usar con personas, con piedras, con soles, con gatos, etcétera. Entonces, ahí se ve su generalidad y claro, esto se da gracias al carácter formal, lo que hace que nos enfoquen en un determinado ámbito, por lo cual lo hace general y puede ser aplicado en distintos ámbitos. Por otro lado está la precisión, lo cual nos quiere decir de que los signos que son usados en las ciencias formales no son indiferentes y no puedes usarlo así porque sí, ¿no? O sea, cada signo tiene su significado y su función, por lo cual, eh, por lo cual las ciencias formales van a distinguir dos signos. Las variables, que son los signos dentro de las fórmulas, que claro, varían en el momento en que una ciencia fáctica decide usarlo en un determinado dominio. Por otro lado, están las constantes, que son aquellos signos que siempre se mantienen estáticos, o sea, sin importar quién las use, siempre van a ser interpretados de la misma manera. Ahora, ahora más allá de la precisión en la generalidad, digamos, el mayor potencial del lenguaje formal es que aprovecha su carácter simbólico para poder fortalecer lo que en un principio eran conjeturas, así introduciendo un nuevo elemento que son los mecanismos de deducción. Ahora, claro, aquí nos lleva a un punto bastante importante. El método de las ciencias formales es la deducción. Y estos mecanismos formales lo que introducen entonces son las reglas de transformación. Cuando una fórmula bien formada pasa por reglas de transformación, se vuelve un axioma. Y claro, aquí también ya empezamos a hablar de sistemas formales. Los sistemas formales es la combinación de fórmulas bien formadas con mecanismos de deducción. Aquí, dentro de los sistemas formales existen dos: los sistemas axiomáticos y los sistemas de deducción natural. Los primeros consisten en que a partir de axiomas, o sea, proposiciones, y que por mecanismos de deducción, llamadas ya demostraciones, buscan extraer teoremas. Por otro lado, los sistemas de deducción natural son ya análisis que ya no se usan axiomas, sino que simplemente las reglas de transformación. Y lo que intentan es ver cómo una conclusión ha sido extraída de su enunciado. O sea, ver cada regla de transformación que ha seguido para ver si realmente hay una correlación lógica entre el enunciado y la conclusión. Es cierto que podemos decir más acerca de estos sistemas formales, pero este no es el caso. O sea, este va a ser un video más introductorio, por tanto lo vamos a dejar para otro video. Pero ya por último vamos a hablar acerca de las propiedades de los sistemas formales. La primera propiedad consiste en la completud. Lo que quiere decir es que todo sistema formal va a sacar todas las fórmulas bien formadas que el investigador necesita. Y claro, para ello va a poner en práctica las reglas, o sea, los mecanismos de deducción para lograr extraerlas. Y de esa manera decimos de que también las demostraciones entonces van a ser completas y finales. La segunda propiedad es la consistencia o la no contradicción. Este es un criterio de verdad de los sistemas formales. Lo que quiere decir esta propiedad es que un sistema formal no puede acabar deduciendo algo que contradiga lo anterior, no puede contradecirse a sí mismo. Por tanto, por ello se hace un estudio riguroso de un sistema formal desde principio a fin para ver que todo sea consistente consigo mismo. Entonces, y como dijimos, ese es el criterio de verdad que manejan las ciencias formales. Por último, está la decidibilidad. Esta propiedad consiste en que las ciencias formales ponen a prueba todas sus fórmulas bien formadas para ver si son parte del sistema.
o sea, por una parte si no se contradice y por otra si tanto sus reglas de formación, de transformación o los símbolos que maneja son coherentes o coinciden con el sistema. De esa manera se va descartando y de alguna forma va purificando el sistema, así guiando la investigación hacia las verdades lógicas que uno quiere llegar. Bueno, este es el final del video. Espero que les haya servido. Es difícil de entender y también de explicar, pero igual este tema se va a ir completando con otros videos que vayamos haciendo, ¿no? Como los sistemas formales y demás. Bueno, esto fue todo. Nos vemos.